darle la bienvenida una vez más a este canal de Filosofía para Todos. Espero que estas series de Marx, estos episodios que ha habido sobre Marx hayan aclarado un poco aquellas dudas o aquellos estigmas que se tienen sobre la teoría marxista, que recuerden que eso es algo muy importante, quiero siempre dejar muy claro. No es que yo sea marxista, no es que yo sea de izquierda, no es que yo defienda a Marx, sino que lo que hacemos es tratar de dar un análisis objetivo de la filosofía marxista. De hecho, les va a encantar el último episodio porque es crítica al marxismo, los fracasos del marxismo, los problemas que tuvo el marxismo, cómo es que el marxismo ha dañado mucho a la sociedad, pero no por el marxismo, sino por la interpretación filosófico-política que ha habido del marxismo y la tergiversación que ha habido principalmente de las corrientes filosóficas marxistas en lo que es la política moderna. Digo, política moderna, estoy hablando principios del siglo XX a la actualidad, ¿no? Pero bueno, recuerden que los comentarios los dejo al final, principalmente no porque no me interesen sus comentarios, al contrario, esos ayudan muchísimo. Ha crecido mucho el interés por los comentarios, tanto en redes sociales como aquí en TikTok específicamente. Pero quiero darles primero toda la explicación. Recuerden tratar de hacerlo lo más conciso posible y al final darle prioridad a todos sus comentarios. Y pues bueno, vamos a continuar. La sesión anterior estuvimos hablando de la lucha de clases, cómo Marx consideraba que toda esta cuestión de la lucha de clases provenía de las discrepancias y diferencias e inequidades que existían en la economía. Pero también todo eso, al fin y al cabo, es un factor económico que va a tomar en cuenta Marx, ¿no? Sin embargo, este factor económico radica en el punto de qué es aquello que domina a todo el comportamiento económico o que surge del comportamiento económico, que es lo que Marx va a denominar como las superestructuras, ¿ok? Todo esto nace de un análisis económico, todo nace de esta propuesta de lucha de clases, de diferencias económicas, de estratificaciones, de jerarquías, pero Marx creía fervientemente que ese análisis económico, estas bases económicas, dependían o estaban condicionadas de cómo se había ido transformando el sistema de propiedad. O sea, es decir, ya vimos en las sesiones anteriores lo que es el sistema de propiedad, estuvimos viendo los diferentes tipos también de propiedad que decía Marx, desde la tribal hasta el capitalismo moderno. Pero la forma en la que cambian va a depender mucho justamente de cómo se van adaptando estas superestructuras o estos modos de pensamiento. ¿Y qué es una superestructura? Bueno, van a ser un conjunto de valores, va a ser un conjunto de condicionamientos económicos, políticos, sociales, culturales, que van a definir el entorno a través de cómo el ser humano interactúa en sociedad, ¿ok? Marx va a denominar 5 superestructuras principales. Con el paso del tiempo se han ido desarrollando más pensamientos sobre las superestructuras, principalmente con los filósofos marxistas. Pero Marx habla específicamente de 5, que son la política, el arte, las leyes, la religión y específicamente la filosofía, ¿ok? Entonces, estas 5 superestructuras, estos pensamientos de superestructuras, lo que van a hacer o lo que van a tratar de hacer, el propósito de ellas, es desarrollarse en un ámbito social, cultural, político, económico, individual, de dinámica familiar, de dinámica social, valga la redundancia, con un propósito en particular. La política, las leyes, el arte, la economía, la filosofía, la economía es otra, ¿no? Que no les he dicho, pero también forma parte porque es como la raíz, la economía de la que propicia que nazcan todas estas superestructuras. Pero el propósito principal es servir a la clase dominante. La política existe, o la política que tenemos hoy en día, como existe, todo ese condicionamiento, todo ese trasfondo, todo ese análisis, todo ese estudio, existe con el propósito de que la clase dominante se vea beneficiada. Creo que no se los tengo que decir, muchos lo están viendo no solamente en México, sino también en Latinoamérica, y hemos visto todos los cambios políticos que ha habido específicamente. Ahorita recientemente están los disturbios en Perú, ¿no? Pero, también lo que ha sucedido en Nepal, en todo el mundo, es sobre estos cambios que buscan romper con esta dinámica de las superestructuras, es decir, con este condicionamiento de ideología que nos dice que ese es el deber ser del comportamiento político. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué dicta la superestructura de la política en México, por ejemplo? La superestructura de la política en México dicta que existe corrupción, nepotismo, tráfico de influencia, crimen organizado y narcotráfico.
se vuelve parte de nosotros, se normaliza, se hace parte de la dinámica social, se hace parte de la dinámica política, se hace parte de la dinámica económica, pero en realidad todo este funcionamiento, toda esta orquestación de ideologías y de pensamientos existen para beneficiar a aquellos que dominan y controlan y establecen ese pensamiento. Hablemos justamente de todo lo que está pasando ahorita con el paquete fiscal 2026, que hay impuestos a refrescos, impuestos a bebidas alcohólicas, a tabaco, a los videojuegos, que más que beneficiar a la sociedad y representar el bien de la sociedad, lo que hacen es establecer esos paradigmas o establecer esos conceptos o esos impuestos en este caso, con la finalidad de satisfacer las necesidades, en este caso, de la clase dominante o de la clase política. Eso por hablarles del concepto de la superestructura de la política. Lo mismo sucede con las leyes. Si hablamos de lo que es la reforma del Poder Judicial, que fue tan sonado y que fue tan popular, tanto ya sea ideas a favor o ideas en contra, pensamos, ¿no? Bueno, es que previamente estaban mejor preparados, los jueces tenían una formación, mucho más estructurada, ahora ya van a ser electos por el voto popular, y el voto popular, pues bueno, no es muchas veces, sino es que la mayoría de las veces informado, es personas que no saben al respecto, etcétera. Pero bueno, ¿cómo funcionaba antes? Bueno, los jueces en general, ¿no? Eran seleccionados por el presidente de la República, sí, capacitados y especializados en los que ustedes quieran, y ahora pasa a ser parte del voto popular. El que ahora los jueces sean electos por parte del voto popular es parte del discurso y la retórica política de esa superestructura que está cambiando el condicionamiento justamente para servir a la clase dominante. Y recuerden, no lo digo yo, lo dice Marx, y no solamente lo va a decir Marx, también lo va a decir Hegel. Vamos a ver qué tiene que ver Hegel con todo esto, y vamos a ver también otro filósofo alemán que no es tan popular, pero que va a criticar mucho en específico una superestructura, y que Marx va a decir, bueno, no solamente aplica para esa superestructura, sino que aplica para todas, ¿no? El concepto del arte, por ejemplo. A lo largo de la historia, épocas importantes de representaciones artísticas, la Grecia antigua, el Renacimiento, la Ilustración, etcétera, que eran representaciones del talento y de las virtuosidades de los seres humanos. Vean, por ejemplo, el rapto de Prosperina, que es cuando, es la versión romana, que es una estatua donde Plutón se secuestra a Prosperina, que es la nueva reina del inframundo, que en la mitología griega van a ser Hades y Perséfone, ¿no? Pero es una pieza de mármol, una sola pieza, con un detalle brutal, donde se nota cómo los dedos se marcan en los muslos de Prosperina cuando está cargándolo Hades. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Se priorizaba el virtuosismo, se priorizaba el talento que iba más allá de lo que era lo común y lo normal en la sociedad. En ese contexto, en esa superestructura, en ese condicionamiento cultural, social, político, económico, eso era lo que era arte en ese entonces. Hoy en día ustedes pueden ir a museos de arte contemporáneo y ver pinturas, lienzos en blanco, y ser representaciones artísticas de un pintor o de un artista que ahí dice que está representando la nada, el absurdismo, el vacío de la sociedad. Y hay gente que lo compra, y hay gente que se le vende esa idea y la compra. ¿Pero por qué? Por justamente el concepto y el contexto histórico en el que vivimos acerca de lo que es, pues, el vacío, el absurdismo de la sociedad, pero tratando de priorizar y de beneficiar a las clases dominantes. Pensemos que la mayoría de las personas a la que está dirigida el arte, pues es a la clase alta. Nosotros no podemos ir hacia un museo de arte y ver una pintura que vale $4 millones y decir, la compro porque tengo para comprar otras 7, ¿no? No, se prioriza lo que es la clase dominante y todo lo que rige instituciones, pensamiento, ideología, cultura, tradiciones, etcétera, a la clase dominante para mantener también el control y seguir siendo la clase dominante. Si pensamos en la filosofía, que es un tema un poco más complejo, que Marx también va a decir que es parte de las superestructuras, el pensamiento filosófico ha ido evolucionando, ha ido cambiando desde que existe el pensamiento filosófico. Pero pensemos, por ejemplo, en los presocráticos, ¿no? Los presocráticos se enfocaban en el mundo material, en todo, que todo provenía de alguna materia en específico, el universo, el cosmos, y dejar de lado la idea de la existencia de Dios. Fue evolucionando al siguiente siglo, que fue el nacimiento de la filosofía griega. Estoy haciendo un resumen rapidísimo más para dar un ejemplo de esto, ¿no?
que es la filosofía griega antigua, Sócrates, Aristóteles, Platón, donde sí la materia tiene mucho que ver, pero también en dónde venimos, las preguntas más importantes, la epistemología, descubrir el origen de todo, la verdad, surge el pensamiento platónico, el idealismo, surge el pensamiento aristotélico, el materialismo, de ello se desprende corrientes filosóficas como lo que es el epicureísmo, el helenismo, el estoicismo, que se va a ir adaptando de acuerdo a su contexto histórico, de acuerdo a las necesidades de la sociedad, de acuerdo a las necesidades económicas y políticas, es decir, recuerden que para Marx todo esto tenía que ver en cómo el sistema de propiedad se va alterando. Es decir, en la época griega antigua, y ustedes pueden verlo plasmado en la filosofía de Platón y en la filosofía de Aristóteles específicamente, que la esclavitud era una parte intrínseca del funcionamiento del Estado y la sociedad. Hoy en día es tabú hablar de la esclavitud, es más, es irracional, es racista hablar de un potencial de una sociedad que involucre la esclavitud. Sin embargo, en la época de Marx, en la época de Aristóteles y Platón, eso era de lo más normal, porque eso beneficiaba a las clases dominantes de su época. Que querramos o no, Sócrates, Aristóteles y Platón eran parte de la burguesía. Digo, a pesar de que Aristóteles tiene un origen un tanto más humilde, o sea, él venía de hijo de campesino y de un médico griego, pues bueno, llega a ser profesor de Alejandro Magno, entonces no es como que le pagaran 5 pesos por su conocimiento filosófico, y toda esta ideología pues trataba también de beneficiar a la clase dominante de ese entonces, ¿no? Y dejo para el final la más importante, la más controversial y la más hablada y la más discutida con Marx, que va a ser la religión. No hablo específicamente de la religión católica, o sea, es decir, no quiero que cuando ustedes estén escuchando ahorita el en vivo y que, bueno, se vayan conectando y digan, está hablando de religión, seguramente está hablando del catolicismo. No, vamos a hablar de todas las religiones. La religión nace con el propósito de representar el sistema ético y moral del pensamiento de una divinidad, ¿no? Hablemos del Corán, hablemos de la Biblia, hablemos del libro Mormón, hablemos del Bhagavad Gita, del Rig Veda, en fin, podemos hablar de infinidad de libros, la Torá y el Talmud, que van a establecer la dinámica social y el comportamiento del individuo. ¿Para el beneficio de quién? Para el beneficio, en este caso, bueno, no quiero decir el beneficio en general, sino para la satisfacción de esa divinidad. Llámale Jesús, Jehová, Alá, Vishnu, Shiva, Brahma, quien sea, ¿no? Quienes se puedan imaginar. Pero para mantener un dominio y un control de la sociedad. ¿Por parte de quién? De quien va a establecer ese régimen que va a ser religioso. Pensemos, por ejemplo, tenemos muy vividamente el cristianismo, el momento en el que se da el concilio de Nicea con Constantino, que Constantino manejaba en el Imperio Romano todavía una religión de lo que hoy en día se conoce como el paganismo, que es la religión griega antigua, o sea, Zeus, Hades, Poseidón, pero ya desde la interpretación romana de Pluto, Marte, Júpiter, etcétera, que en su duda, en su temor sobre el cristianismo, decide transformar a todo el Imperio Romano en católico. Y si tú hoy adorabas a Zeus, mañana tienes que adorar a Jesús, si no ya es castigo, si no ya es delito, ya es ilegal, ya no es la religión que va a predominar en ese contexto histórico. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a la clase dominante. Ahora, esto que les estoy contando es lo que sucedió en el Imperio Romano, pero no necesariamente va a suceder así. ¿Por qué? Porque Marx va a decir que esta clase dominante lo que va a tratar de hacer es promover valores e intereses que sustenten esta superestructura y ayuden a la clase dominante a mantenerse en el poder. Ahora, ¿por qué los va a ayudar a mantenerse en el poder? Porque si mantenemos esta retórica, mantenemos este discurso, mantenemos esta ideología o conjunto de ideas o pensamientos sobre lo que es el deber ser de ese momento, que en realidad está dictado por una clase que está por arriba de nosotros y que dicta lo que es el deber ser de la política, la religión, la filosofía, pues quieran o no, también es una clase privilegiada, por así decirlo, ¿no? Las leyes, el arte, etcétera, van a condicionarlo para que la sociedad lo asimile y una vez que esté asimilado, ellos puedan mantenerse en el poder con un solo propósito. Marx va a decir que el que promuevan estos valores, que promuevan estos nuevos intereses, que promuevan esta nueva forma de pensamiento, es con la intención de distraer a la sociedad de las realidades políticas. Es decir, de cómo las dinámicas sociales o las dinámicas políticas de la clase dominante tienen estos valores para su propio interés, ¿no? Y que bueno, eso ya lo veremos también mucho más adelante. Bueno, no tanto, quiero también hacer unos en vivos terminando con Marx de Adam Smith para que vean que no soy chairo y que nada más hablo de cuestiones de izquierda o de Marx. También vamos a hablar de Adam Smith, que es el padre del capitalismo moderno, donde Adam Smith decía, ¿no? Todo proviene de un interés personal.
Toda benevolencia, todo acto de bondad proviene de un interés personal y de hecho la bondad es un daño colateral de ese interés. Sin embargo, Marx va a decir que estas superestructuras están deliberadamente creadas con el propósito de dominar a la sociedad. ¿Para qué? Para que estos valores e intereses sean los que dicte la clase dominante y la clase dominante, la clase subyugada o dominada se distraiga de las realidades políticas con lo que estas clases dominantes van a establecer que es el deber ser de ese contexto, ¿no? Sin embargo, no va a ser la clase dominante, según Marx, la que va a determinar a las superestructuras, sino que las superestructuras van a determinar a la clase dominante y a la sociedad. Todo lo que les he dicho era como, bueno, suena más al revés, ¿no? De, oye, pero la clase dominante busca proteger y salvaguardar esos intereses. Sí, pero salvaguardar esos intereses que ellos no crearon, sino que es un condicionamiento que proviene de una desigualdad y un equilibrio económico, material y de propiedad, va a decir Marx. Y todo esto principalmente está relacionado a un concepto hegeliano. Vamos a hablar ahorita de Hegel. Pero antes de eso, quiero hacer un paréntesis rapidísimo para agradecerles mucho su participación. Recuerden que entre más tap le den a la pantalla, pues más likes tengo, llega a más personas. Compartan, síganme en redes sociales, síganme en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Denle like a todos mis videos, denle like a las páginas, porque muchas veces lo ven, ahí me aparece que aparece la hora que lo ven, aparece el tiempo que ven los videos, pero no le dan like y pues bueno, eso también no me ayuda mucho, a ustedes no les cuesta casi nada de trabajo el darle like a estas cosas, ¿no? Entonces, les agradecería mucho que me pudieran seguir y que dieran like a todo mi contenido, ¿no? Y pues bueno, recuerden también que el taller de filosofía sigue abierto, ha estado creciendo bastante, les agradezco muchísimo por el apoyo. Y pues bueno, si hay aquí alguien que sea miembro del taller de filosofía, en los comentarios puede comentar sobre sus experiencias, ¿no? Pero bueno, regresando entonces al punto de las superestructuras, ¿no? Marx va a decir que la clase dominante no va a determinar estas superestructuras, no va a determinar estas instituciones, no va a determinar estas ideas y condicionamientos. Vamos a hablar ahora de Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel va a hablar de algo similar, digo que de hecho Marx toma este concepto de Hegel, que es el concepto del Zeitgeist. Zeitgeist. Zeit en alemán significa tiempo, Geist, espíritu. Ya habíamos hablado del Geist en la dialéctica de Hegel, cuando comparamos la dialéctica hegeliana con el materialismo de Marx. Entonces, él va a decir que este Zeitgeist es el espíritu de su tiempo. O sea, es decir, va a haber ideas y va a haber condicionamientos sociales ideales que van a surgir de ese contexto social. Culturales, políticos, intelectuales, éticos, que van a definir a una etapa de la historia. Recuerden, cuando vimos el materialismo, la dialéctica hegeliana, hablaba de este proceso evolutivo de las ideas a través de un proceso trascendental que iba a llevarnos a un espíritu absoluto, obtener la idea absoluta y alcanzar la gloria absoluta que decía Hegel, ¿no? Entonces, Hegel va a decir que todas las sociedades se encuentran atrapadas en un zeitgeist, en un condicionamiento cultural, ético, moral, intelectual de su época, pero que proviene de la época en sí. No es Marx va a decir eso, ¿no? Marx va a decir que no es la idea en sí, sino que va a ser el resultado del proceso material el que va a condicionar a que la idea se establezca de esa forma. Hegel va a decir que es la idea que ha ido evolucionando y que se ha ido adaptando a cada contexto histórico, ¿no? Entonces, es un vaivén, es un ir y venir a través de lo que Hegel va a denominar el Zeitgeist. Todo ese condicionamiento ético, moral, social, político, ideológico que va a determinar a un contexto histórico, ¿ok? Marx va a estar de acuerdo, pero vamos a ver las dos visiones, tanto la de Hegel como la de Marx, porque Marx y tanto Hegel decían que no debía de estancarse ese Zeitgeist. ¿Y por qué no debe de estancarse? Si lo analizamos desde el materialismo de Marx y lo analizamos desde la dialéctica hegeliana, recuerden que es dialéctico. Tesis, antítesis y síntesis, y a su vez se vuelve una tesis que tiene una antítesis, y así sucesivamente. Entonces, si ese contexto se estanca, la clase dominante es donde aprovecha, porque ya controló todo lo que fue el resultado material de ese Zeitgeist, entendió cómo es que funciona la sociedad, cómo es que la ideología se está estableciendo, cómo se está materializando y cómo se ve reflejado, y ahora es donde ellos van a insertar sus valores, van a insertar sus intereses para que eso se mantenga y que, bueno, también en la modernidad se conoce a esto como el status quo, lo que nos dicta, lo que nos guía y el deber ser de nuestra época.
Pero Marx y Hegel decían que no debe de estancarse y no es constante, debe de estar constantemente evolucionando. ¿Qué es lo que va a decir Hegel? Bueno, Hegel va a decir que este cambio del Zeitgeist va a estar determinado en la búsqueda del espíritu absoluto. Es decir, es esta idea que está programada para transformarse y al transformarse se desarrolla con el tiempo hasta alcanzar lo que es la idea absoluta o lo que es el espíritu absoluto. Marx va a decir, no, está determinado, pero no está determinado por la idea, está determinado por la sociedad y por la economía. De acuerdo a la lucha de clases que tiene el individuo, ese Zeitgeist se establece, ese Zeitgeist se mantiene. ¿Por qué? Porque es la forma en la que el individuo se desarrolla en la sociedad. No es que la idea se manifieste, sino que en la manifestación de la materia, esta idea se va a perpetuar y se va a volver parte de la época. ¿Por qué decimos en México que, bueno, no podemos cambiar las cosas? México es corrupto. Es que no podemos llegar temprano, el mexicano es impuntual. Es que no podemos ser muy trabajadores porque el mexicano es flojo. Ojo, ese es el discurso. Pero ese es un discurso que se materializó, más bien, estaba materializado y se convirtió en discurso. Hegel diría, es el discurso que se manifiesta. Marx diría, no, es la manifestación que se volvió discurso y ahora te lo alimento. ¿Para qué? Para que siga siendo el echaleganismo, para que siga siendo el tienes que pagar, dar mordida al de tránsito, el que tienes que evadir impuestos, no lo sé. Todo lo que tenemos aquí de pensamiento negativo, pero que se vuelve el status quo, ¿no? El de ya sabemos que el gobierno nos ve la cara, ya sabemos que el gobierno nos va a cobrar impuestos, ya sabemos que los políticos roban, o sea, ya. Pero, una vez más, voy a tratar de ser muy claro. Hegel va a decir, sería esa idea que se va a manifestar en la sociedad. Marx va a decir, no, es cuando se empieza a manifestar todo eso en la sociedad que se establece la idea, domina y se convierte en una superestructura, conjunto ideológico, institucional y dinámico social que se implementa y se continúa y se perpetúa o se busca perpetuar, pero Marx va a decir no va a perpetuar porque todo es un proceso materialista dialéctico, ¿ok? Hegel va a decir tampoco va a perpetuar porque es un proceso dialéctico del espíritu. Esa idea va a evolucionar. Ya ustedes en los comentarios díganme quiénes están más a favor del pensamiento hegeliano, del pensamiento marxista, qué les convence más, pero Marx consideraba que era más reflejado en todo lo que es la materia y el condicionamiento de la clase dominante que absorbe y reconoce todos esos problemas en la sociedad para convertirlos en estas superestructuras que dominen y controlen a la sociedad, más allá de algo que es premeditado, prediseñado y que va cambiando, va evolucionando constantemente para determinar a la sociedad, ¿ok? Entonces, ya que Marx explica esto, que es la sociedad y la economía la que determina el contexto de las superestructuras de la época, Marx va a decir que estas superestructuras van a definir lo que es la conciencia, tanto del individuo como de la sociedad. O sea, es decir, el arte, la política, la filosofía, la religión van a dictar cómo convivimos en sociedad, reglas morales, reglas éticas de comportamiento, de personalidad, etcétera, y al mismo tiempo, a mí como individuo, cómo es que me comporto en esa sociedad. Esto es muy similar o muy parecido, digo, porque es un contexto más ideológico platónico, como lo que planteaba Platón en la República a través de lo que es el alma justa. El alma justa es el individuo que entiende cómo funciona su alma a través de las tres partes del alma que dice Platón, ¿no? Que es la razón, el espíritu y los apetitos. La razón que gobierna las otras dos, el espíritu que busca la autopreservación y los apetitos que busca la satisfacción de los anhelos. Esto a través del individuo. Sin embargo, Platón también lo explica con lo que es la sociedad en lo que él va a llamar el estado funcional. Guardianes, auxiliares y hacedores de dinero. Guardianes, ¿quiénes? Los gobernantes que van a buscar nuestro interés, buscar lo bueno y lo malo. Los auxiliares que van a salvaguardar y proteger nuestro interés, los militares, los policías, etc. Y los hacedores de dinero que van a ser los que van a proveer materias primas, recursos, se me fue la palabra, productos, etc., ¿no? Pero cuando cada uno de ellos hace lo que le corresponde. Marx va a notar que más que cada quien haga lo que le corresponde, es esta superestructura la que condiciona lo que cada individuo debe de hacer de acuerdo a este contexto de superestructura que condiciona
al individuo y a la sociedad, y es entonces donde yo ya no me puedo desenvolver tal cual como individuo en cuanto a lo que yo quiero, lo que pienso, lo que anhelo. ¿Por qué? Porque ahora va a ser el condicionamiento de la superestructura lo que va a determinar cómo me comporto como individuo, qué pienso, qué como, qué escribo, qué idioma hablo, etcétera, y cómo lo manifiesto en la sociedad y se vuelve parte de lo que es la dinámica social o el tejido social de tenemos que ser como somos los mexicanos de corruptos, de que hay narcotráfico, de que somos groseros, en fin, ¿no? Digo, por decir cosas, no estoy diciendo cosas negativas porque son las que más pegan, pero también hay cosas muy positivas, ¿no? Entonces, para entender esto mejor, les voy a decir una frase de Marx donde que lo plantea y lo explica muy bien todo este concepto de las estructuras. Él va a decir, las personas no dejan huella en la era y la moldean. La era es la que define a las personas. Yo no soy y el conjunto de individuos que tenemos ideas de cambiar el sistema, los que vamos a cambiar el sistema. Es el sistema que está corrupto y que está destruido el que condiciona a la materia o al individuo para que actúe. No soy yo el que hago el cambio. Es la materia misma, es lo que está reflejado en la sociedad, lo que va a propiciar un potencial cambio. Yo no dejo huella. Es la era la que deja la huella en mí, según Marx. Hegel diría, no, es al revés, es la época la que define lo que el individuo es y por eso en esa época Marx era así y por eso Platón era así, porque la era lo definió. Marx dice, no, perdón, el individuo lo definió, ¿no? O sea, los filósofos, eso es lo que decía Hegel. Marx va a decir, no, es la era la que condiciona al individuo. Entonces las personas no dejan huella en la era y no la moldean. Es la era la que define y moldea a las personas. Entonces, si lo vemos, digo, para hacer un desglose mucho más sencillo de esto, Hegel lo ve como un camino del espíritu, o sea, de la idea que evoluciona y cambia a esas ideas. Marx dice, es la sociedad y la economía la que establece esas ideas y son las clases dominantes las que toman el control, imprimen sus intereses, imprimen sus valores y logran el dominio de la sociedad. Una vez más les digo, dejen en los comentarios ustedes qué opinan acerca de lo que dicen ya sea Hegel o Marx. Y bueno, digo, es muy respetable porque al fin y al cabo no estoy defendiendo a Marx, simplemente estoy explicando la teoría marxista de lo que son las superestructuras, porque es el filósofo en turno. Cuando me toque Hegel, defenderé el Zeitgeist a más no poder, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, es un camino más espiritual el de Hegel y el de Marx es un camino más social y económico. Ahora, ¿de dónde proviene este pensamiento marxista? Porque ustedes no crean que Marx se lo sacó de la manga y que solamente es un pensamiento totalmente auténtico de Marx. Esto proviene de otro filósofo alemán previo a Marx llamado Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach va a ser un filósofo que va a criticar mucho una de las superestructuras que obviamente todavía no la definían tal cual como superestructura, pero que Marx sí la va a analizar como superestructura y va a tratar de ponerla como ejemplo para hacer el potencial cambio de estas superestructuras, que va a ser la religión. Por eso se conoce mucho esta frase de Marx de la religión es el opio del pueblo, etcétera, pero todo ese pensamiento ideológico de la crítica a la religión marxista proviene del pensamiento de la crítica a la religión de la filosofía de Ludwig Feuerbach, ¿ok? Entonces, Feuerbach creía que la religión, y fíjense, aquí pues digo, quiero hacer una advertencia, no es lo que yo pienso, es lo que decía Feuerbach, entonces perdón si hiero alguna susceptibilidad, alguna creencia religiosa que tengan, pero Feuerbach va a decir que la religión es intelectualmente falsa. Ahora, esto es algo muy duro de decirlo, pero él va a argumentar que es intelectualmente falsa porque no hay absolutamente nada en la razón que corrobore el pensamiento religioso. O sea, para él el pensamiento religioso no era racional. ¿Por qué? Porque este pensamiento religioso, más que contribuir a todos estos valores que dictaba o que dicta la superestructura de la religión, contribuye a que haya un desequilibrio social y que se establezca que ese desequilibrio social, pues digo, es muy triste, pero así es como funciona el mundo. Él va a decir tal cual que la religión va a contribuir a que haya cada vez más miseria humana. Y ojo, no lo digo yo, lo dice Ludwig Feuerbach y Marx va a estar de acuerdo. Él va a decir, bueno, me parece que tiene un punto importante aquí Feuerbach en lo que es la religión, ¿no? Entonces él va a decir que este pensamiento que no es racional, que una cosa es el decir, otra cosa es el hacer, dicte y controle y domine el comportamiento de los individuos, no le parece racional. No hay forma que la razón
explique eso, y por eso la religión es considerada para él como intelectualmente falsa, ¿no? Y les voy a leer una frase y que una vez más, perdón si les llego a herir alguna susceptibilidad religiosa, y que igual en los comentarios son libres de dar su opinión al respecto, y recuerden que este es un filósofo del siglo XIX, son pensamientos antiguos, no tan antiguos, pero al fin y al cabo, pues bueno, ha evolucionado también el pensamiento religioso, el pensamiento teológico, se ha ido adaptando a otras cosas, y que ahí es donde diría Marx cómo es que se ha transformado, el mismo Hegel, ¿no? La frase de Feuerbach dice así: la gente crea dioses a su imagen y semejanza desde una amalgama de las virtudes más grandes de la humanidad. Después, se aferra a estos dioses e inventa religiones prefiriendo esos sueños al mundo real. Es muy burda, es muy cruda, pero vamos a tratar de analizar el punto principal que trata de darnos aquí, perdón, Feuerbach, ¿no? Cuando él dice que creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza desde una amalgama de virtudes humanas, es porque Dios es lo que nosotros creemos que Dios es, lo que nosotros hemos creado, forjado y denominado de lo que es Dios. Y que eso es un concepto filosófico que no solamente proviene de Feuerbach, proviene desde prácticamente el inicio de la humanidad, con todas las creencias religiosas, desde los sumerios, las civilizaciones de Mesopotamia, etcétera, ¿no? O sea, siempre se ha creado y se ha pensado que Dios o los dioses son estas figuras superiores a nosotros, que son que son, valga la redundancia, superiores, que van más allá de lo que un ser humano normal puede hacer. Pero él dice, es una amalgama de las virtudes más grandes de la humanidad. Si lo vemos desde lo que pensaba Parménides, es de, ¿por qué le damos esas características a Dios? Porque nosotros podemos pensar esas características. Entonces, solamente puedo pensar en lo que es, no puedo pensar en lo que no es, diría Parménides. Entonces, yo puedo imaginar, aunque no las tenga, puedo imaginar y manifestar esas ideas o esos pensamientos o esas características. Crear un Dios, darle esas características a ese Dios, y ahora, al darle esa característica de perfección, aferrarme a esa idea y vivir en el potencial de lo que esa idea que yo creé como humanidad o como civilización es el deber ser, y es lo que debo de anhelar y buscar. Feuerbach dice que esto es muy triste y que es muy irracional, porque estamos aferrándonos a algo que nosotros mismos creamos, pero que al mismo tiempo no es real. Según Feuerbach, les digo, no quiero herir susceptibilidades, simplemente estoy diciendo qué es lo que dice Feuerbach. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a decir Feuerbach. Nos vamos a separar de nosotros mismos, de lo que somos, en ese anhelo de alcanzar a ser lo que Dios o la religión dicte. La superestructura, la religión. Ya la humanidad, la sociedad, los religiosos, los sacerdotes, los rabinos, etcétera, ellos son los que van a usar eso para tratar de controlar a la sociedad y tergiversar el discurso y mantener el dominio con esa superestructura. Sin embargo, Feuerbach va a decir, nos separamos de nosotros mismos en este anhelo de querer compararnos con esta figura de divinidad que nosotros mismos hemos creado. ¿Dónde está lo intelectualmente falso? ¿Dónde está lo irracional de esto? Que él va a decir, Feuerbach va a decir, que es una comparación desproporcional. No es lo mismo un humano que es perfectible, que tiene fallas, que tiene detalles, que tiene errores, que no puede alcanzar la perfección material, que un Dios que nosotros hemos creado, que nosotros hemos estructurado a través, una vez más, de estos amalgamas que va a decir Feuerbach, que son de todas nuestras virtudes como seres humanos, y que no hay punto de comparación. Es demasiado alto el pensar que algún día llegaremos a estar con Dios, ser como Dios, estar con los dioses, cuando nosotros hemos dado esas características superhumanas provenientes de la misma humanidad, ¿no? Y dice que lo peor de todo y lo más irracional de esto es que nos hemos olvidado que nosotros fuimos los que creamos a esos dioses, dándoles esas características que van más allá de las virtudes humanas, pero que al fin y al cabo son grandes virtudes humanas. La paciencia, la virtud, la piedad, la misericordia, el amor, etcétera, maximizado, representado en un Dios. El Dios que ustedes quieran, les digo, no estoy hablando en específico. Él sí hablaba específicamente del cristianismo, que por mucho pensamiento del siglo XIX se criticaba mucho el cristianismo, pero bueno, esto puede aplicar a cualquier superestructura. Ahora, Marx va a estar de acuerdo porque él va a decir, está hablando de una superestructura y tiene toda la razón. Es el dominio de la clase dominante a través de estas falacias o de estas características ficticias que existen no solo en la religión, en la política, en el arte, en la filosofía, en la economía, en las leyes, que son creaciones de la misma sociedad a través de las necesidades políticas económicas. Marx va a tomar el punto de la religión porque va a decir, bueno, sí, el ser humano se aferra a la religión,
se aferra a este deber ser que él mismo ha creado y tal cual va a decir, ¿no? Anhelan un lugar libre de desprecio y alienación. Pero cuando aquí se busca un lugar libre de desprecio y alienación, se critica de eres un chairo, no, eres un asco, que no es que, y es de, a ver, ¿por qué allá sí y acá no? ¿Por qué en la cuestión religiosa sí es caridad, altruismo, bondad, pero la humanidad no se puede? ¿Por qué? Marx va a decir, porque las superestructuras, todas, han logrado establecer ese status quo que se ha manifestado materialmente y que las clases dominantes han logrado dominar, controlar, insertar sus valores, insertar sus intereses para que eso se mantenga y se anhele o se busque un potencial ideal. Y Feuerbach va a decir junto con Marx, ¿no? Dice, esto no proviene, o sea, todo lo que es el funcionamiento de la sociedad, no proviene de un Dios autoritario. No es de, ay, Dios nos está castigando y por eso nos está dando estas cosas. Por eso tenemos estos políticos, por eso tenemos esta clase empresarial que es explotadora, etcétera. No, son hechos materiales. Es el resultado de un cambio constante de la sociedad y de la distinción que hay en las clases sociales a través de hechos materiales, políticos y económicos. Marx vislumbraba desde su visión, recuerden que él era muy utópico, ya lo veremos, porque la próxima, para la próxima sesión que tengamos sobre Marx, que va a ser la utopía marxista, o sea, es decir, vamos a hablar de lo que es la dictadura del proletariado, de lo que era el deber ser, el ideal del marxismo. Vamos a ver qué tan utópico fue. Y bueno, les digo, el episodio que a todos los que criticaron esta serie de en vivos de Marx les va a encantar, que va a ser el último, que es la crítica a Marx y todos los defectos que tuvo la teoría marxista. Marx creía que esto no solamente vislumbraba el fin de la religión, si nosotros nos damos cuenta de cómo estas superestructuras dominan a toda la sociedad a través de los hechos materiales y que no es una idea que es el resultado de otra, sino que es la misma materia la que está estableciendo todos estos conceptos, es que entonces vamos a despertar, según Marx, y haremos un cambio no solo en la religión, sino en todas las superestructuras, porque todas ellas comparten las mismas características de dominio, de perseverancia, de constancia, de mantener un equilibrio, de mantener un status quo, de mantener a la sociedad como nos tienen mantenidos usualmente, ¿no? Y para cerrar, siempre recuerden que estoy tratando de hacer los en vivos lo más cortos y concisos posibles. Hay una cita de Marx sobre la religión que dice, la abolición de la religión como una felicidad ilusoria de la gente es necesaria para alcanzar la verdadera felicidad. Marx creía que si llegamos a darnos cuenta de que es una ilusión todo el concepto de la dominancia, o del dominio, perdón, de la religión, nos daremos cuenta cómo también es una farsa todo el dominio ideológico de la política, de las leyes, del arte, de la filosofía y pues bueno, la religión, porque la filosofía también tiene eso, porque también busca establecer paradigmas absolutos, dominantes. Mi idea es la mejor, no hay idea que vaya en contra de ella. Yo pienso así y tú si no piensas igual que yo, estás en mi contra. Y usualmente ese es el gran problema de la sociedad. Y aquí es donde Marx dice, cuando hagamos eso, empezará el primer paso, que es la conciencia de clase, saber en dónde estamos, saber cómo nos están dominando con estas superestructuras que damos por hecho que es el deber ser, y es donde comenzará la dictadura del proletariado o el movimiento revolucionario que propiciará la dictadura del proletariado. Pero bueno, esto fue un resumen rapidísimo de lo que fue las superestructuras. Espero que les haya gustado, espero que hayan rescatado algo importante de ello y que bueno, siempre el propósito de todo esto, recuerden, es hacer análisis, escucharlo, repetirlo y bueno, repítanlo porque a mí me ayuda mucho que lo repitan porque eso da más, pues bueno, aumenta el algoritmo, pero bueno, recuerden que el propósito principal de todo esto para mí es que llevemos la filosofía a todos lados y que todos la podamos entender. Sé que a veces es un tanto complejo algunos conceptos tratar de desmenuzarlos y por eso a veces suena a veces un tanto repetitivo, pero prefiero repetirlo 1000 veces hasta que quede completamente claro en vez de que quede alguna duda al respecto. Ahora sí, les agradezco muchísimo. Voy a leer los comentarios. Recuerden, si están en Spotify y en YouTube y no se quieren quedar, les da flojera, pues bueno, no los escuchen, pero los invito ampliamente porque siempre hay algo muy importante que rescatar en los comentarios de las personas, ¿no? Ay, no me digas esto, se me trabó los comentarios. No, acá están. Me lo voy a empezar desde el principio. Digo, no son tantos, entonces vamos a aprovechar que hay algunos acá, ¿no? Dice...
es que esa siempre ha sido la excusa. Bueno, es que no sé de qué están hablando, perdónenme, no con eso, ¿no? Dice, excelente explicación, ¿no? Bueno, excelente su atención, eso es lo que espero, ¿no? Que pongan atención, que traten de rescatar lo más que puedan de todo eso, ¿no? Me dicen, ¿qué opinas de Palestina? Pues siempre voy a opinar que los pueblos que luchan por su liberación están sujetos al derecho internacional, y estar sujeto al derecho internacional es buscar tu propia integridad, y más cuando estás siendo subyugado por un pueblo que nació de la nada, de un interés particular. Lean el libro de Hannah Arendt sobre el juicio de Adolf Eichmann y ustedes se darán cuenta que el nazismo no solamente fue el genocidio, fue también el interés del sionismo. Entonces, Palestina libre siempre. Y no quiero profundizar más en eso porque sé que causa mucho conflicto, ¿no? Dice, ¿sabes que yo soy estoico? Miren, es muy interesante, que me llama la atención y me gusta que tomen una filosofía y la traten de practicar, ¿no? Sin embargo, a veces nos estancamos y decimos, no, ya soy estoico y ahí me quedé. Analicen más filosofía, principalmente la postestoica, que es la postaristotélica, que es el neoplatonismo. Analicen a Plotino, analicen a Hipatia de Alejandría, analicen a Santo Tomás de Aquino, San Agustín, que también tienen muchas cosas que aportar. El problema también es que el estoicismo se ha visto muy tergiversado. Les recomiendo ampliamente que escuchen el capítulo que tengo en el Spotify y en YouTube sobre el verdadero estoicismo, o sea, la filosofía estoica. Pero les digo, no soy enemigo de que lleven una filosofía, pero sí que la duden y la critiquen y que no la dogmaticen, ¿sale? Dice, las leyes las hicieron quien dominaba para los dominados y así nos controlan. Justamente eso es lo que dice Marx. Y si lo vemos desde Platón, cuando analizamos la República, podemos ver la participación de Trasímaco, que es un sofista, que él dice, la injusticia es más benéfica para mí porque pues yo me he visto más beneficiado, para la redundancia, de la injusticia, ¿no? Pero las leyes las establecen quienes tienen un interés en particular, quienes quieren beneficiarse de esas mismas leyes. Y eso también lo va a decir Adam Smith en la economía. Yo genero una empresa porque quiero beneficiarme de esa empresa. Si tú te ves beneficiado de ella, daño colateral, pero no mi intención es satisfacerte. Las leyes podríamos decir que es lo mismo, según lo que plantea Platón. Se establece a través de un interés propio. Si a ti te beneficia esa ley, qué bueno. Si no, pues ni modo, ¿no? Dice, pero muchas son filosofías de vida, no religión. Sí, por ejemplo, el budismo no es una religión. Bueno, se ha convertido en un dogma. Hay budismo tibetano, hay budismo de Nichiren en Japón, hay Mahayana, etcétera. Pero yo considero que eso es más una filosofía de vida, porque además recuerden que Siddhartha Gautama nunca se consideró un dios ni profeta. Él simplemente dijo, yo alcancé la iluminación y creo que así funciona todo, pero no es la palabra absoluta de Siddhartha Gautama. Dice, me interesa mucho el tema, abordan el tema del materialismo dialéctico. Claro, sí, te digo, chequen el capítulo, creo que fue el anterior o el anterior del anterior, donde hablamos del materialismo histórico dialéctico y la comparación con la dialéctica hegeliana, entonces ahí chequenlo todo. Si tuvieras que decir algo en lo que estás en contra de Marx, ¿qué sería? Excelente pregunta. Todo el sistema marxista, todo el pensamiento del comunismo, marxismo, las superestructuras, la lucha de clases, el materialismo histórico dialéctico. Quiero darles un spoiler de lo que va a ser el último episodio, ¿no? Pero eso malo que puedo decir, y que no es tan malo en realidad, es que Marx vislumbró todo esto posible a través de un tipo de individuo y de ser humano que no existe. Un individuo libre de ego, un individuo libre de ambiciones, un individuo con conciencia social. Marx estaba pensando en otro tipo de persona más que la persona que somos o el ser humano que somos. Entonces creo que esa pregunta que dice que si tuviera que decir algo en lo que estoy en contra de Marx, es que Marx confió demasiado en la sociedad, confió demasiado en que el individuo puede ser bueno. Pensémoslo desde la filosofía de Rousseau. Tal vez en su pensamiento, digo, no lo sé, no quiero afirmarlo, tenía esta ideología de que el ser humano nace bueno, como lo planteaba Rousseau. Pero yo no creo que el ser humano nazca bueno y que siempre va a tener estos apetitos, estos anhelos y estos deseos, y siempre van a estar en constante conflicto. Platón decía, el propósito del alma justa es mantener un equilibrio entre la razón, el espíritu y los apetitos. El ideal, la realidad, va a decir Aristóteles, no es así. Y lo podemos ver, ¿no? Entonces se quedó mucho, a pesar de ser materialista Marx, se quedó mucho en el ideal del ser humano y no vislumbró que el ser humano no está listo para un sistema comunista. Ya me han preguntado qué opino del contenido de Rigo Rusarín. Trato de no hablar de otros creadores de contenido, principalmente porque quiero hacer yo lo mío, ¿no? Pero les digo, a mí me gustaba mucho, me dejó de encantar por algunas razones, pero siempre algo que aporte y que les ayude a criticar y a dudar, adelante, ¿no? Dice otra vez, tú querías decir que la hambruna de un pueblo socialista es por el bloqueo. Bueno, no sé si me hablan a mí, porque no sé si fue el que lo dije yo, pero acuérdense también que no es lo mismo el socialismo que el comunismo. Ya lo expliqué como 70,000 veces. Escuchen los episodios, ¿sale?
Ve a dar tus clases a Cuba. Ay, es que ni siquiera quiero hablar del tema, ya lo he dicho muchos en los otros comentarios, ¿no? Dice, una cosa son las distintas narrativas que quieren imponer, pero siempre está la realidad para el que la quiere ver. Oh, esa es una visión muy interesante, ¿no? Porque la realidad está ahí, ya lo diría Kant, por ejemplo, ¿no? El imperativo categórico, el deber ser ético. No tenemos la capacidad de hacerlo. No podemos como seres humanos vislumbrar lo que es lo real. Podemos aproximarnos con los conceptos. Va a decir Leibniz, existe la realidad, pero existen verdades de razonamiento y verdades de hecho. Es decir, lo que es verdad y lo que la razón nos permite interpretar como verdad. Entonces, habrá cosas que podremos entender a través de la razón y cosas que no podemos entender. Entonces, yo siempre he dicho y siempre me lo han preguntado y siempre les he dicho mi visión al respecto, yo no creo en absolutos que haya una realidad. O más bien, puede haberla, pero no vamos a poder alcanzarla, ¿no? Dice, habla menos rápido para seguirte. No puedo, lo siento. Tiendo a hablar muy rápido, pero bueno, la ventaja que tiene Spotify y YouTube es que le pueden bajar la velocidad o aumentarle. Imagínense el problema que tengo yo, que cuando escucho los audios para poder editarlos y todo eso, yo los pongo por 2 para poder escucharlo, ¿no? Para más rápido, y aún así lo entiendo. Pero bueno, pueden bajar la velocidad, no hay ningún problema, ¿no? Dice, los gobernantes solo buscan su propio beneficio y más que su propio beneficio tienen su interés para que el status quo se establezca, esa superestructura domine, se mantenga en equilibrio y ellos sigan siendo beneficiados a través de lo que ellos son, que son la clase dominante, ¿no? Y sí, esto que dice Elizabeth es muy cierto, la teoría suena muy padre, y sí, Marx se quedó lamentablemente, aunque es una teoría materialista, se quedó en el ideal, una vez más por lo que me preguntaron hace rato. El individuo no va a poder en ningún momento ser así, y como se los he dicho en otros episodios, no hay, no hay, ni habrá, creo yo, ningún país que sea comunista. Dice, usted es del siglo II, no sé. Dice, ay, mi viejito santo, que Dios lo tenga en su santa gloria. No sé de quién están hablando, pero me parece, bueno, me dio mucha risa. Se me explican el odio, yo no sé qué odio. Dice, te olvidas que eso es más reduccionista, ya que si tocas a Sócrates lo ve de otra manera la religión. Claro, o sea, obviamente, recuerden, estoy hablando desde el punto de vista de Marx, no es del mío. Estoy analizando el manifiesto comunista de Marx. Entonces, claro, o sea, tanto Sócrates ve la religión diferente, Platón también, y más Platón con toda la teoría del topos uranos, el timeo, todo lo que tiene que ver con el demiurgo, etcétera. Claro que tiene mucho que ver con la religión, pero estamos hablando de la religión del siglo XIX, de la interpretación de la Alemania del siglo XIX, de la Alemania que estaba en crisis, de la Alemania del Kaiser Wilhelm, de la Alemania que estaba siendo oprimido, bueno, que estaba oprimiendo a la sociedad, que más adelante va a propiciar la guerra franco-prusiana, después va a propiciar la crisis de Agadir, Primera, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces, siempre hay que mantenerse, como decía Hegel, en ese zeitgeist, entender ese contexto, ¿no? Dice, el ser humano se ha alejado de su naturaleza y ha creado un sistema que lo aleja de sí mismo. Exactamente. Eso es justamente lo que va a decir Marx con el concepto de las superestructuras, ¿no? Dice, ¿por qué ese mismo sistema es antinatural? Sí, y entendamos también, bueno, tratar de ponernos en contexto de lo que es lo natural. Por eso existe también tanta filosofía naturalista, o tratar de percibir lo que es la filosofía naturalista, pero es que es muy complicado y además les digo, no es absoluto. No es que lo que diga Marx y que porque yo estoy explicando a Marx, él tenga la razón. No, es su visión, es cómo lo interpretó. Pero yo sé que a veces tenemos este sentimiento de superioridad, todos lo hemos tenido en algún momento. De verdad, ustedes no se imaginan el tipo tan insoportable que era yo a mis 21 años. Hoy en día he aprendido a escuchar y a no dejarme llevar tanto por lo que digan los demás e incluso por lo que diga yo mismo. Que porque yo crea algo fervientemente, y esto es algo que decía Platón, que tú creas algo fervientemente no quiere decir que sea verdad. La búsqueda de la episteme es lo que debe de priorizar y debe de dominar lo que es la búsqueda del conocimiento y del ser humano. Entonces, siempre tratemos de mantener la mente abierta, siempre tratemos de pensar diferente, aunque tengamos creencias muy arraigadas, ¿no? Dice, saludos desde Túnez, eres magnífico haciendo esto, te sigo en Spotify. No, pues muchas gracias, un saludo hasta Túnez, ahí hasta el África subsahariana, ahí en el norte de África, un abrazo hasta allá y pues bueno, espero que estés pasando un buen tiempo ahí, porque yo supongo que eres mexicano o eres latino, no lo sé, y pues bueno, el choque cultural puede ser muy, muy importante. Dice, ¿cómo lo encuentro en Spotify? Filosofía para Todos, van a encontrar este logo que está aquí arriba, bueno, no sé dónde lo tengan ustedes, a mí me sale aquí arriba, ahí lo pueden encontrar, síganme en Spotify, YouTube, ahí también puedo subir, ahí voy a subir también los videos, ¿no? Se me perdieron los comentarios, perdón. Dice, ahora sí son bastantes, han estado siguiendo, escribiendo. Estoy tratando de regresar a donde me quedé, perdónenme.
Dice, bueno, voy a leer los que están, ¿no? Dice, me gusta que seas objetivo con los distintos filósofos o temas que tratas. Es que considero que uno debe de tener sus propios valores, debe tener sus propios paradigmas y creencias, pero si yo voy a enseñar, digo, llevo 17 años dando clases, entonces si voy a enseñar tengo que darlo desde una perspectiva lo más objetiva posible. Siempre va a haber un dejo de tus propias ideas, no podemos abandonar al individuo y lo que somos, pero siempre trato de decirles esto no es absoluto y siempre piensen un poco más allá, ¿no? Dice, ya encontré aquí los comentarios. Bueno, no, ya se me perdieron otra vez. Dice, Marx es un crack. Bueno, digamos que el pensamiento marxista, ya lo dicen muchos filósofos y bueno, lo veremos en la próxima sesión, como son Marcuse, Althusser, el mismo Henry Lefebvre. Hoy en día tenemos a Slavoj Žižek, tenemos a Judith Butler, que van a considerar al Manifiesto Comunista como una obra magna. Pero en teoría, o sea, en pensamiento filosófico, no hay más. Ya la práctica, eso ya es otra cosa, ¿no? Porque recuerden, no hubo ni habrá ningún país comunista, hay socialismo. Dice, ¿qué opinas del modelo socialista de China? Una vez más, ya lo hemos platicado en sesiones anteriores, el modelo socialista de China no es completamente socialista, es un sistema mixto con tendencias de políticas económicas capitalistas, tendencias políticas sociales comunistas y han logrado mantener este modelo híbrido donde pueden considerarse como una potencia económica, ¿no? Pero no es tal cual comunista. Dice, jamás entienden que te pones en el lugar del filósofo desde que iniciaste lo que lo dices. Lo he dicho creo que desde el capítulo 1, pero está bien, o sea, todos tenemos la oportunidad de hablar, todos tenemos la oportunidad de comentar. A mí no me molesta que hagan comentarios negativos o que me tiren directo a mí, ¿no? Porque te estuve leyendo unos que decían que yo no sé absolutamente nada de Marx, sí, ¿no? O sea, haber estudiado Marx en la Universidad de Yale no me sirvió de nada, ¿no? O sea, no aprendí, ¿no? Con el doctor, ¿cómo se llamaba? Ian Shapiro, búsquenlo. Es un excelente doctor, que me parece que era muy crítico y muy objetivo sobre el marxismo. Pero, o sea, digo, ahí yo trato de tomarlo de la forma sarcástica, a veces me puedan decir que soy mamón, etcétera, pero es mi interpretación de lo que he estudiado y se los he dicho desde siempre. Yo aquí vengo a darles el pensamiento del filósofo a través de lo que yo he entendido, a través de lo que yo he estudiado. No es así, qué bueno que el que yo hablara de eso los hiciera dudar de eso para que ustedes busquen el pensamiento marxista y lo estudien. Ese es mi propósito, no que se queden con lo que yo estoy diciendo. Qué bueno que lo que yo digo les despierte eso, pero no es de, Mike tiene razón o Mike está completamente equivocado, es un imbécil, no sabe nada. Tratemos de ser siempre lo más objetivo posibles, ¿no? Siempre mantendré esa visión, ¿no? Dice, ¿qué país socialista ha sido un éxito? Ninguno. Digo, si lo podemos pensar como a China como socialista, podríamos decir que China. Pero recuerden que también de un sistema que proviene del triunfo, de la dominancia de un país que era completamente capitalista, pues por supuesto que se va a oprimir a todos los regímenes socialistas. Pero de que los regímenes socialistas han sido dictatoriales, autoritarios y absolutistas, eso no hay duda alguna, ¿no? Dice, ¿qué significa el acto creador del artista desde Marx o la dialéctica materialista? No quiero profundizar mucho de eso porque la verdad no lo recuerdo. O sea, me suena esto del acto creador, pero no lo recuerdo, pero voy a investigar más de ello y creo que, bueno, si lo podemos tratar en la próxima sesión, lo haré, pero es que sí me suena algo, pero no quiero decir cosas que no sepa, ¿no? Recuerden que yo siempre preparo algo y cuando no estoy preparado prefiero decirles no sé, ¿no? Pero lo voy a tomar en cuenta para las próximas sesiones. Dice, tus experiencias y conocimientos académicos son irrelevantes. ¿Cuánto es tu IQ? No sé. La neta no tengo la menor idea y también mis conocimientos académicos también son irrelevantes. También estoy totalmente de acuerdo porque no necesariamente una persona que tiene un título es excelso en algo. Estoy completamente de acuerdo en esa parte, ¿no? Pero bueno, no quiero que dure el en vivo más de una hora, ya estamos cerca de que sea la hora, entonces yo creo que vamos a dejar hasta aquí los comentarios también. Les agradezco muchísimo su participación, espero estén pendientes para la próxima sesión donde vamos a hablar específicamente de lo que es la dictadura del proletariado de Marx y en el siguiente de ese que vamos a hablar de las deficiencias del marxismo, ¿ok? Les invito una vez más, síganme en redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Denle like a todos los videos, denle like a las páginas también, síganme en las páginas. Y recuerden también el taller de filosofía sigue abierto, donde hacemos este pensamiento crítico, esos ejercicios de entendimiento filosófico que creo que son muy sanos y muy buenos y que, bueno, ya les dirán y comentarán también los miembros del taller si les ha servido o no les ha servido. Muchísimas gracias a todos, espero que tengan una excelente noche y recuerden siempre que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.